Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este hermoso punto rombos. Es un punto universal para tejer prendas para hombres, para las mujeres. Jersey, cardigan, pullover, chaleco. También podemos tejer una bufanda. En esta muestra, miren, tejí 3 motivos a lo ancho y un motivo y medio a lo alto. El diagrama dejo publicado en mi blog, link van a ver en la descripción de este video. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 14 más 2 puntos de borde. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, tejemos todos los puntos hasta aquí y repito los puntos las veces que sea necesario. Estos son los puntos del borde. En las vueltas pares todos los puntos tejemos como se nos presentan y a lo alto el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 24. Vamos a tejer con ustedes un motivo a lo ancho, un motivo a lo alto. Para eso voy a montar 16 puntos, 14 puntos del motivo más 2 puntos de borde. Empezamos vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer, tejemos 4 puntos al derecho, seis puntos al revés, cuatro puntos al derecho, y repito el motivo las veces que sea necesario. O sea, de nuevo voy a tejer 4 puntos al derecho, 6 puntos al revés, 4 al derecho. Finalizamos la vuelta con punto revés. Este es el punto de borde. En las vueltas pares, las vueltas del lado del revés, tejemos los puntos como se nos presentan. El punto que se presenta al revés lo tejemos al revés, y los puntos que se nos presentan al derecho tejemos al derecho. En la vuelta número 3 tejemos todos los puntos al derecho. Vuelta número 5 tejemos 3 puntos al derecho, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 3 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y lo tejemos al derecho. Pasamos ahora 3 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, un punto al derecho y tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Tres puntos al derecho, punto de borde. Vuelta número 6, como todas las vueltas pares, tejemos como se nos presentan los puntos. En la vuelta número 7, 2 puntos al derecho, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 3 puntos al derecho, y tejemos al derecho el punto de la aguja auxiliar. 2 puntos al derecho, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, perdón, aquí pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido. A ver, 1, 2 y 3.
Tejemos un punto al derecho y tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar. En la próxima vuelta voy a mostrar cómo tejer sin las agujas auxiliares. Bueno, y estos 3 puntos tejemos al derecho, 2 puntos al derecho, punto de borde. En la vuelta número 9 tejemos punto derecho. Ahora tenemos que cruzar los puntos. Primer punto atrás de tejido, voy a tomar segundo, tercer y punto número 4 así sobre la aguja. Primer punto lo pasamos por detrás y vamos a tejer estos 4 puntos al derecho. Pueden utilizar la aguja auxiliar si es más cómodo. Seguimos con 4 puntos. A ver, aquí cruzamos los puntos y tejimos 1, 2, 3, 4 puntos al derecho. Después tejemos 1, 2, 3, 4 puntos al derecho. Aquí tenemos que cruzar los puntos, 3 puntos delante de tejido y este punto número 4 por detrás. Y voy a tejer 4 puntos al derecho. Un punto al derecho, punto de borde. Vuelta número 10, tejemos como se nos presentan los puntos, todos los puntos al revés. Seguimos con la vuelta número 11, punto de borde, paso sin tejer, cruzamos los puntos, tomamos 3 puntos por delante de tejido y este primer punto pasa por detrás y voy a tejer 4 puntos al derecho, tejemos 6 puntos al derecho, ahora pasamos este punto número 4 por detrás de tejido y 3 puntos por delante. Así cruzamos los puntos, tejemos 4 puntos al derecho, punto de borde. En la vuelta número 13, 3 puntos al revés, ocho puntos al derecho, tres puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 15 tejemos todos los puntos al derecho. En la vuelta 17, punto de borde, pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar, dejamos los puntos delante de tejido, un punto al derecho y tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar. Seis puntos al derecho, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás de tejido, 3 puntos al derecho y tejemos al derecho este punto de la aguja auxiliar. Punto de borde. En la vuelta 19 tejemos punto al derecho, pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar delante de tejido, punto derecho y voy a tejer al derecho los puntos de la aguja auxiliar.
4 puntos al derecho, pasamos un punto atrás de tejido, 3 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar también lo tejemos con el punto al derecho, punto derecho, punto de borde. En la vuelta número 21, 2 puntos al derecho, vamos a cruzar los puntos. Miren, este punto por detrás del tejido y estos 3 puntos por delante. Voy a tejer 4 puntos al derecho, pueden usar la aguja auxiliar, 2 puntos al derecho, y aquí cruzamos los puntos también, 3 puntos delante de tejido y este primer punto por detrás, y voy a tejer 4 puntos al derecho. Dos puntos al derecho, punto de borde. En la vuelta número 23, punto de borde, paso sin tejer, tejemos 3 puntos al derecho y aquí cruzamos los puntos. Miren, este tercer punto número 4, perdón, este punto va por detrás del tejido y 3 puntos por delante. Y voy a tejer 4 puntos al derecho. Aquí pasamos estos 3 puntos delante de tejido. Primer punto va por detrás, tres puntos al derecho, punto derecho, y aquí 3 puntos al derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 24, tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios, nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.